La voz de la ciudad. La matriz energética es algo positivo, visto como una política de Estado en el largo plazo. Lo importante es que la misma sea coherente dentro de las acciones que se van tomando. En materia de lo que es electricidad, el emprendimiento en la construcción de nuevos proyectos de generación hidroeléctrica es saludable para el país. Esto va a incrementar la oferta de energía del país, de la cual hemos sufrido muchos problemas en el pasado por lo deficitario de la misma y por lo poco confiable de la misma. Por tanto, la ejecución de estos proyectos es vital para el futuro de todo el sector productivo ecuatoriano, pues, tiene que ser atendido a través de esta oferta. ¿Debe o no continuarse con los proyectos partiendo del momento crítico desde el punto de vista económico que está viendo el país? Sí, hay que continuarlos. No se pueden ni se deben paralizar, porque estos son unos proyectos que trascienden la labor de este o cualquier otro gobierno. Va a hacerle bien al país tener más energía. Y en eso hay que ser generosos, y eso sí, también saber negociar oportuna y adecuadamente en favor de los intereses del país. Creo yo que en esta visión el gobierno nacional tiene una altísima responsabilidad frente a la crisis de sostener la continuidad de estos proyectos y asimismo exigir a los contratistas, sobre todo chinos, que son los que están a cargo de la mayor cantidad de estos proyectos hidroeléctricos, para que los mismos se cumplan en calidad, en ajuste a los tiempos y cronogramas establecidos, y que sobre todo nos den una altísima confiabilidad al servicio eléctrico que merecemos los ecuatorianos. El costo de estas obras, la continuidad de esta obra... La voz de la ciudad. Bastante oneroso. Bueno, yo creo que en la parte económica, el Estado ecuatoriano, no hablamos del gobierno, tiene que tomar las suficientes precauciones y previsiones frente a lo que se ha contratado y lo que se está ejecutando. Asegurándonos de que lo que se ha contratado se lo está haciendo en precios competitivos, precios que puede honrar el Estado en el momento que tenga que pagar esas obligaciones y que bajo ningún concepto le signifiquen una erogación mayor a lo que debe pagar el mercado. En esto creo que hay una labor de fiscalización muy fuerte que tiene que ejercer desde el mismo Estado, la Contraloría General del Estado, y por otro lado, la labor de fiscalización, que no siempre significa una labor de destruir lo hecho, sino más bien de confirmar que lo que se está haciendo está bien, que le corresponde a la Asamblea Nacional en su labor legislativa y fiscalizadora sobre todo. Estas obras eléctricas emprendidas cambiará la situación actual energética del país, ¿verdad? Porque ya no vamos a depender de los famosos apagones, racionamientos, eso será parte del pasado, señor. Es correcto, es correcto. Esto es un plan viejo, no es un plan nuevo. Constaba en el plan de acción del ex INESEL, luego el mismo CONELEC, y ciertamente la falta de recursos en su momento fue contracorriente de los proyectos y no se ejecutaron con la oportunidad del caso. El gobierno actual ha gozado de una salud financiera bastante buena desde el año 2007 que asumió, y eso le ha permitido emprender estos proyectos, así como también préstamos internacionales con inversionistas que son los que están haciendo las obras, sobre todo chinos. Aquí lo vital para que se asegure continuidad en el servicio, confiabilidad del mismo, por tanto, bajos costos, es que estos proyectos se concreten. Esto va al final del día a asegurarnos algo que yo ya dije hace más de 10 años y que veo que en algunos mensajes políticos que provienen del gobierno, provienen de otros sectores, se traducen en ser soberanos energéticamente hablando. Y eso es sano para el país, porque permitirá abastecer nuestras propias necesidades sin depender de externos y adicionalmente con las potencialidades, sobre todo hidroeléctricas, que tiene el país, poder vender el excedente a los países vecinos. Será muy duro porque usted sabe que la caída del precio del petróleo a nivel mundial afecta a las economías de los pueblos, y el Ecuador no puede ser una excepción. No, estamos inmersos en una problemática internacional. Ciertamente la problemática económica del Ecuador tiene sus bemoles y el tema es saber cómo se lo va a enfrentar de mejor manera, pero que los proyectos tienen que continuarse, los tienen que continuarse. Por un lado está el tema de
el aumento de capacidad de generación, tanto hidroeléctrica como térmica y como de energías no convencionales tipo eólicas y otras, inclusive fotovoltaicas. Por otro lado está el tema de las redes de transmisión y subestaciones, que se está reforzando el Sistema Nacional Interconectado, sobre todo en lo que tiene que ver con el nuevo anillo a 500 kilovoltios. Eso debe continuarse, debe concretarse en el menor tiempo posible. Y por otro lado, el repotenciamiento que se está dando a nivel de la infraestructura eléctrica existente en las diferentes distribuidoras del país. Esto nos va a asegurar a todos justamente de que podamos tener confiabilidad en el servicio. Nos va a permitir a todos que la propuesta de inversión en el sector eléctrico sea realmente efectiva, se ejecute. De hecho, hay proyectos que están 100% financiados, en este caso por banca multilateral, como es el BID, como es la CAF, como es la ayuda y la asistencia francesa, que por lo tanto ellos van a exigir también al Estado ecuatoriano el cumplimiento y el uso de los fondos que han destinado para este tipo de obras, que se las ejecuten. Ingeniero, nos tocaría tocar un tema que ha sido parte del comentario en las redes sociales, las famosas o el famoso proyecto de las cocinas de inducción. Usted que es experto en la parte eléctrica, ¿es beneficioso, no es beneficioso? Porque se presta para muchos comentarios. Mire, yo creo que el tema de las cocinas de inducción no es un tema nuevo. Las cocinas eléctricas existen en el mundo ya hace algunas décadas. Y podemos dividir en dos las cocinas eléctricas, las que utilizan resistencias, que son las tradicionales, que tienen un alto consumo, y por otro lado las que son de inducción, que lo que utilizan es justamente el campo magnético que se genera por una inducción que se produce eléctricamente en un elemento magnetizado y que permite transmitir de mejor forma el calor al elemento que va a recibirlo, en este caso una olla con alimentos. Existe poco desperdicio de energía, es muy eficiente, por tanto, consume menos cantidad de energía en potencia estas unidades que las eléctricas tradicionales, pero consumen, eso es importante indicarlo. Y eso ya lo estaba utilizando un buen sector ecuatoriano en el pasado, ciertamente de forma limitada porque tiene un alto costo. Estas cocinas de inducción en el pasado. Ahora el gobierno se ha lanzado a un programa que es tratar de masificar el uso de estas cocinas de inducción para hacer más eficiente el sistema eléctrico ecuatoriano. Como concepto no es malo, el tema es que eso tiene atrás de sí un costo, y el costo está queriendo cubrir los costos existentes por parte del existente subsidio al gas. Es decir, cómo eliminar el subsidio al gas y transferirlo ahora al tema de las cocinas de inducción. ¿Pero le afecta al bolsillo de las clases más populares o no le afecta? A ver, vamos por parte. Yo creo que si lo que queríamos era eliminar el subsidio al gas, yo creo que es momento de haberlo hecho ahora o hace muchos años atrás. Ese subsidio al gas no le está llegando verdaderamente a quien necesita el subsidio. De hecho, ya se ha comprobado por estudios y estadísticas que están llevando los diferentes estamentos estatales y otros, que ese subsidio en el mejor de los casos le está llegando no más allá de un 20 o un 25% de los beneficiarios. El resto se está yendo para personas que no necesitamos el subsidio. Otra parte de ese subsidio se está yendo por frontera como contrabando. Por tanto, ¿qué significa todo esto? Esto significa que atrás de ello la razón por la cual se creó este subsidio del gas no está cumpliendo su fin. Por tanto, lo lógico dentro de una política energética sería eliminar este subsidio para quienes no lo necesitamos y en el mejor de los casos focalizarlo para quienes sí lo necesitan, que son las clases más populares. Y para ello pueden haber muchos medios. Por ejemplo, uno de los medios podría ser a través del bono solidario, con una tarjeta magnética que mes a mes le permita recargar, por ejemplo, un tanque de gas, que es lo que se ha comprobado que necesita una familia de segmento popular. Y por último, puede ser totalmente gratuito. Pero a los que sí podemos pagar, debemos pagar. El subsidio le significa al Estado ecuatoriano más de 700 millones de dólares. Y ojo, cuando hablo de Estado ecuatoriano no hablo de una entelequia de la cual nosotros estamos completamente ausentes. Al revés, el Estado somos nosotros, porque nosotros lo mantenemos a través de nuestros tributos e impuestos.
Por tanto, si mantenemos ese subsidio, a quienes nos cuesta en el bolsillo es a todos los ecuatorianos de otra manera. Pero lo penoso es que el subsidio no llega per se a quien debía llegar. Ciertamente es un problema político poder hacer este cambio o esta eliminación del subsidio y focalizarlo a quien realmente lo necesita. Pero hacia allá debemos ir. Y por otro lado tenemos las cocinas de inducción que ha estado buscando el gobierno, que sea un paliativo a esto. Por otro lado también, como hablábamos en el primer segmento de la entrevista, va a haber en el futuro mucha energía eléctrica si es que todos estos proyectos hidroeléctricos y térmicos se concretan de buena manera. Por tanto, al existir un excedente, ese excedente pudiera ser utilizado, por ejemplo, para las cocinas de inducción. Desde ese punto de vista no es malo, el más menos que se pudiera hacer, pero creo que el problema de fondo, que es el subsidio al gas, no se le está tocando de una manera efectiva. Y por ahí es donde tiene que abonárselo, porque al final del día, esas cocinas de inducción que el gobierno está entregando con precios preferenciales o con ciertos subsidios o con facilidades de pago en el largo plazo, alguien al final del día tiene que pagarlos. Lo que no se puede decir en contrario es de que ciertamente las cocinas de inducción como mecanismo de generar calor para cocinar son efectivamente muy eficientes y podrían ahorrar significativamente energía para el país. ¿Un mensaje final para las redes sociales, Miguel? Yo creo que los países que queremos o que quieren salir adelante han abonado mucho en calidad de generación eléctrica y precios competitivos a los usuarios. En esa línea y en esa óptica, más allá de lo que este gobierno haya o no haya dejado de hacer, creo que debe ser una posición de la sociedad civil mantener estos principios, puesto que es importante y necesario contar con una política energética sana en el largo plazo. Tenemos muchos recursos que no han sido suficientemente utilizados y con los cuales podríamos generar energía en el largo plazo, en abundante cantidad y en precios competitivos, haciendo las cosas bien. La voz de la ciudad.